Espero que en esta nueva semana se encuentren súper bien. Recuerden que estamos en cuarentena, así que hay que quedarse en la casita. Si quieren salir, tienen que pedir un permiso, es personal. Así que espero que estén todos cuidándose y siguiendo las recomendaciones de las autoridades para podernos ver lo más pronto posible. En esta ocasión les traigo entonces las partes de la célula, que corresponde a una actividad que ustedes tenían que leer en su libro de estudio, porque por lo mismo no quisimos realizar guía para que ustedes se quedaran seguros en sus casitas y no tuvieran que salir a imprimir. Así que tenían que leer el libro y resolver una actividad. ¿Ya? Entonces aquí vamos a explicar. A ver, así para no desaparecer. Entonces, el objetivo de esa semana era comparar células procariontes y eucariontes. Entonces, acá tenemos una célula procarionte. Su principal característica, ¿cuál es? Es que no posee un núcleo. Y después tenemos la célula eucarionte, que su principal característica es que posee un núcleo. Entonces, las células procariontes. Las células procariontes son las primeras células que habitaron el planeta. Estas células se caracterizan, como les dije, porque no tienen un núcleo. Por lo tanto, su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Son células pequeñas y son muy poco complejas. ¿Qué quiere decir poco compleja? Es que tienen pocos organelos, a diferencia de un eucarionte que vamos a ver que tiene un montón de organelos. Ya tiene pocos. Entonces, primero está formada por una cápsula, que es quien protege a la célula. Esta cápsula está solamente en procariontes, no se encuentra en eucariontes. Una pared celular, que otorga rigidez y protección. La pared celular es una parte, ¿cierto?, que también está presente en las eucariontes vegetales, no así en las animales, solo en las plantas. Y después la membrana, que sí está presente también en eucarionte animal y eucarionte vegetal. Y que así la membrana permite el intercambio de sustancias. En la cápsula tenemos los pilos. Estos sirven para intercambiar información genética que podrían confundirse a veces con las fimbrias. ¿Para qué sirven las fimbrias? Sirven para adherirse a sustratos. ¿Qué son los sustratos? El sustrato es el medio donde viven estos tipos de células procariontes, ¿ya? Por ejemplo, en el agua, o en la tierra, o en nuestros intestinos. Recuerda que tenemos muchas bacterias en nuestros intestinos. También tenemos dos tipos de ADN en las procariontes. El ADN cromosómico, que es quien contiene la información genética, por lo tanto es esencial, y el ADN circular, que no es esencial para las células, ¿ya? Eso también era una pregunta de guía. Después tenemos los ribosomas, que son quienes participan en la síntesis de proteínas y también están en las células eucariontes, tanto animal como la vegetal, ¿ya? Y tenemos el citoplasma, que es el medio interno de la célula. El citoplasma también es un elemento en común. Todo es celeste, ya lo que está dentro de las células es el citoplasma. Y tenemos el flagelo, que otorga movilidad a la célula. ¿Qué célula eucarionte tiene flagelo? ¿Se acuerdan? Los espermatozoides, ¿ya? La célula, el flagelo está presente también en los espermatozoides. Tenemos una célula animal. La célula animal está formada por un núcleo. Recuerden el núcleo, que es donde se encuentra la información genética o ADN. ¿Ya? Entonces acá tenemos el núcleo. Tenemos un retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es el retículo endoplasmático rugoso? Sintetiza proteínas que son enviadas por vesículas al exterior de la célula. ¿Y por qué es rugoso? Porque si ustedes se dan cuenta, están a él adheridos ribosomas. ¿Ya? Estos rojitos son ribosomas. Por eso es rugoso. El liso es donde se sintetizan lípidos. Los lípidos vamos a verlo así como una molécula grasosa, como el aceite, ¿ya? Eso es lo que hace el
endoplasmático liso. ¿Ya? Entonces aquí están siempre casi al lado del rugoso, son túbulos. Después tenemos el citoesqueleto. El citoesqueleto es como el esqueleto que nosotros tenemos, pero de la célula. ¿Por qué? Porque ahí se organizan a los organelos. Como nosotros, por ejemplo, nuestro esqueleto permite que nuestros pulmones, nuestro corazón, que todo esté en su lugar, el citoesqueleto en la célula hace la misma función. Tenemos la membrana plasmática que permite el intercambio de sustancias. Los lisosomas, vesículas donde se degradan las moléculas. Ya, entonces todo lo que nos sirve entra a los lisosomas y esto se degrada, o sea, desaparece de la célula. Tenemos el aparato de Golgi que modifica, empaqueta y transporta moléculas. Ya, por lo tanto, también es súper importante. Las mitocondrias es donde se produce la energía. Esta energía, después cuando sean más grandes, van a usar harto este término que es el ATP. ¿Ya? Que también es una molécula que produce la energía. Medio interno celular, el citoplasma, de nuevo, donde están, ¿cierto? Ubicados todos los organelos. Peroxisomas participan en la detoxificación celular. Los peroxisomas entonces son estos rosaditos que ustedes ven aquí. Y después los ribosomas, por último, que participan en la síntesis de proteínas, que como vimos están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí en rojo, yo les puse solamente los elementos que están presentes en cada una de las células. El animal, como vemos, están los centriolos, que no están en una célula vegetal. ¿Ya? ¿Qué hacen los centriolos? Los centriolos participan en la división celular. La división de la célula se realiza por un proceso llamado mitosis, que también lo van a aprender más adelante. Elementos de una célula vegetal que no se encuentran en el animal son el cloroplasto. Recuerden que los cloroplastos son los organelos que se encargan de la fotosíntesis, que es un proceso por el cual la planta fabrica su propio alimento. Tenemos una gran vacuola. ¿Qué hace la vacuola? Almacena agua. Cuando no regamos una planta por muchos días, ¿cómo esperarían encontrar esta vacuola? Arrugada, ¿ya? Totalmente arrugadita. Y si la regamos, esta se vuelve a inflar. Y eso es lo que le da que la planta también, ¿cierto?, no se marchite. Y la pared celular, ¿ya?, que otorga rigidez y protección, al igual que en una célula procarionte. Entonces, elementos en común en las dos células. Los elementos en común, entonces tenemos el ADN, que en la procariota está disperso en el citoplasma y en una eucarionte está dentro de un núcleo. Principal diferencia, sin núcleo, con núcleo. Otro elemento en común, membrana. ¿Ya? La membrana es quien permite el intercambio de sustancias en ambas células. Ribosomas, síntesis de proteínas, también están en ambas células, que también están de moradito los ribosomas. Y el citoplasma es el medio interno, ¿cierto? Citoplasma es el medio interno en donde se ubican todos los organelos. ¿Ya? Entonces, eso de memoria. 4 elementos en comunes de memoria. ADN, membrana, ribosoma, citoplasma. Ya, entonces, esta es la tarea que ustedes tenían que realizar en su libro. En el libro le mostraban esta imagen que pertenece a una fábrica de cualquier material, ¿ya? Entonces aquí va ingresando el material. Entonces, al ingresar el material, nos dice que controla el ingreso del material. Y eso, si hacemos la analogía, la similitud con una célula, ¿a quién se asimila? A la membrana plasmática. Por lo tanto, ustedes en el cuadrado 1 tenían que colocar membrana plasmática, ¿ya? Número 2, dice, centro que regula todas las funciones. Entonces, en la célula, ¿quién regula todas las funciones? El núcleo, el ADN, ¿ya? Entonces, podrían colocar ahí el núcleo. Número 2. 3, transforma las componentes que ingresan en más sencillos, ¿ya? O también podría ser que degradaban los materiales. Eso eran los lisosomas, ¿ya? Hay otra analogía. 4.
Algunos de estos compuestos ingresan a otros para ser transformados en energía. Entonces es donde se transforma la energía y como vimos ese organelo es la mitocondria. Después, centro que regula todas las funciones, eso ya lo dijimos, el núcleo. ¿Qué más tenemos? Otros componentes se encargan de la síntesis, empaquetamiento y distribución de materiales. Este es el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces, centro que, no sé, pero se me sale a cada rato. Otros componentes que se encargan de la síntesis, empaquetamiento y distribución de materiales es el aparato de Golgi, ¿ya? Acá también teníamos otro uno que es de la membrana. Entonces, queridos, también ustedes tenían que hacer una analogía que inventaran ustedes. Por ejemplo, podrían decir que la célula era como una zona geográfica, donde, por ejemplo, el núcleo podría ser el alcalde, tenemos los lisosomas que degradan, que podrían ser los recolectores de basura, y la gracia era que ustedes, ¿cierto?, fueran ahí más o menos ingeniándosela. También podrían colocar, por ejemplo, una analogía de la célula con el colegio, donde los materiales, ¿cierto?, las moléculas fueran ustedes, los profesores tendríamos también la función de ser los diferentes organelos, el director es el núcleo, ¿cierto?, porque regula todas las funciones que nosotros vamos haciendo. Tenemos los tíos del aseo, que son los que degradan los componentes, ¿cierto?, porque se encarga de eliminar la basura. Entonces, esa era la idea. Obviamente se van a encontrar con problemas donde no podíamos hacer la analogía de todos los componentes, pero tenían que hacer lo que más pudieran y ahí donde los llevara su imaginación. ¿Ya? Esa era la idea y la tarea que ustedes tenían que realizar, mis queridos alumnos. Entonces les agradezco por ver el video, ahí les dejo mi mail. Nuevamente, ustedes saben que siempre pueden escribirme dudas. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. Algunos también me están enviando su guía. Yo he tratado de revisarla lo que más pueda. Así que les agradezco nuevamente. Les deseo una buena semana. Abrazos virtuales. Los extraño mucho. Así que espero que se sigan cuidando en sus casas, ¿ya? Que estén súper bien, mis queridos alumnos. Buena semana.